אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, עשר אותי למלחמה. חסתי ומצודתי, מסגר בי ופעלתי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד מתחתיי. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Un profeta como tú. Bien, vamos a empezar este estudio con el siguiente verso que dice lo siguiente. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2, verso 2, que dice: La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Bien, el niño no era solamente bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento, porque según la tradición judía, Moshe nació el día 7 del mes de Adar, que cae más o menos entre los meses de febrero y de marzo del calendario actual. Lo cierto es que había algo muy especial con este niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra de la madre fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 23, donde está escrito lo siguiente: Por fe, Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces vemos que la emuná o la fe superó el temor del rey. Lo contrario del temor es la emuná, la confianza, como está escrito en el libro de Marcos capítulo 5 verso 36, que dice: No temas, solo sigue creyendo. Entonces, como la emuná abre las puertas para que el Eterno pueda obrar en tu vida, el temor también abre las puertas para que el maligno pueda obrar también en tu vida. Luego, en el verso 3 de este capítulo 2 de Éxodo dice: Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calefateó con asfalto y brea,
colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. El verso dice que ella lo calafateó usando barro por dentro y brea por fuera. Así el niño no sentiría el fuerte olor de la brea. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versos 15, 18 y 19 está escrito lo siguiente: Yahweh tu Elohim te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí. El profeta como Moshe, del cual se habla, es una referencia clara al Mashiach Yeshua. De esta manera podemos entonces estudiar la vida de Moshe y encontrar muchos eventos paralelos con la vida de Yeshua, como está escrito en el libro de Juan capítulo 6 verso 14, que a la letra dice: Entonces, cuando aquella gente vio el milagro que había hecho Yeshua, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. En el libro de los Hechos capítulo 3 versos 22 y 23 dice: Porque Moshe en verdad dijo: Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluido del pueblo. Entonces, así como Moshe fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa del edicto de un rey malvado, así Yeshua tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, tal como está escrito en el libro de Mateo capítulo 2 versos 13 al 16, que dicen: Después que ellos se fueron, sucedió que un mensajero de Yahweh se les apareció en sueños a Joseph diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Mitraim. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces Joseph se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Mitraim. Estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, y así se cumplió lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo: De Mitraim llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los sabios, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños varones en Beit Lehem y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, al mismo tiempo, vemos que Moshe también fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera, Yeshua fue sacado de las aguas de la muerte, como está escrito en el libro de Jonás, capítulo 2, versos 5 y 6, que dicen: El agua me rodeaba, amenazando mi alma. La profundidad se cerró sobre mí, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de las montañas, a una tierra cuyos barrotes me encerrarían para siempre. Oh Yahweh mi Elohim, deja que mi vida arruinada sea restaurada. Pasando al verso 10 del capítulo 2 del libro de Shemot o Éxodo, dice así: Cuando el niño creció, se lo trajeron a la hija del Paró o de Faraón, quien lo hizo su hijo. Lo llamó Moshe,
salvado, diciendo, del agua lo salvé. El nombre Moshe viene de la raíz Mashá, que significa sacar. El nombre Moshe anuncia que el Mashiach tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel y del mundo. El verso 11 dice, algún tiempo después, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de sus trabajos. Vio a un egipcio golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces, la identidad hebrea que este joven Moshe fue más fuerte que la identidad egipcia. La expresión sus hermanos indica una identificación muy poderosa en su interior. Él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad. Se preguntaba, ¿quién soy? ¿Soy egipcio o hebreo? Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los hermanos de sangre. Esta misma experiencia están teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, como todos nosotros. En este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse con sus hermanos, los judíos. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras de fe más grandes, según el libro de los Hebreos en el capítulo 11, versos del 24 al 26, que dicen, por la fe Moshe, cuando llegó a ser grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Paró o Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Elohim que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró el oprobio por el Mashiach como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en la recompensa. Entonces aquí vemos cómo el Mashiach estaba en la mente de Moshe, cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Mashiach se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí, como está escrito en Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El oprobio que sufrió el Mashiach por todos los que hemos creído en él, produce riquezas en el Olam Jabá, en el mundo venidero, como está escrito en el libro de los Romanos capítulo 8, versos del 16 al 18, que dicen, el Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach que somos hijos de Yahweh, y si somos hijos, entonces también somos herederos, herederos de Yahweh y herederos conjuntos con el Mashiach, con tal que estemos sufriendo con él, de manera que también seamos glorificados con él. Yo no creo que los sufrimientos que estamos atravesando ahora, tan siquiera, merecen la pena compararlos con la gloria que nos será revelada en el futuro. Entonces, los sufrimientos que padecemos por causa del Mashiach en este mundo producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero. La manera de poder aguantar el dolor y el sufrimiento es estar pensando en lo que produce. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino, como dijo nuestro maestro Yahshua en el libro de Lucas capítulo 6, versos 22 y 23, que dicen, cuán bendecidos son ustedes cuando la gente los odie y los rechace, y los insulte y los denuncie como criminales por amor al Ben-Ha Adam. Alégrense cuando eso suceda. Sí,
dancen de alegría, porque en el cielo su recompensa es grande, porque asimismo los padres de ellos trataron a los profetas. Entonces Moshe puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como está escrito en Hebreos 11:27, que dice: por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Entonces los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el Olam Jabá, y todo tipo de sufrimientos en este mundo produce un carácter agradable para el Eterno, si reaccionamos de manera correcta ante ellos, tal como está escrito en el libro de Jacob o Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4, que dicen: hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Entonces el propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Elohim. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Pasando al verso 14 del capítulo 2 de Éxodo, dice así: él replicó: ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Moshe se asustó y pensó: así que el asunto se sabe. Moshe fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, la mayoría de los judíos rechazaron al libertador Yeshua cuando vino por primera vez. Todavía no se había cumplido el tiempo fijado de estancia en Egipto, por lo tanto, no era el tiempo para que Moshe liberara al pueblo. El llamado estaba en su vida y el deseo de cumplir el llamado no faltaba, pero faltaban dos cosas: el tiempo y la manera correcta. Al precipitarse, ocurrió un desastre. En su propia ira y celo por su pueblo hebreo, cometió un asesinato. Esa no era la manera de actuar. El Eterno tenía otro plan y Moshe tenía que aprender a colaborar con él en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y por su propia fuerza. El secreto del éxito en el reino es colaborar con el Eterno en sus proyectos y no hacer las cosas a nuestra manera, tal como está escrito en el libro de Juan capítulo 5 verso 19, que dice: por eso Yeshua tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Entonces aquí vemos que el Hijo no es Elohim Todopoderoso, porque Yeshua depende totalmente de su Padre. Así la voluntad del Eterno tenía éxito en su vida. Y de la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Mashiach Yeshua, tal como está escrito en el libro de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, que dicen: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, los 40 años que pasó Moshe en el desierto, lo enseñarían a ser humilde y a depender del Eterno
para poder ser un verdadero libertador. La dependencia que tengamos hacia el Eterno, esa es la clave para tener éxito en la tierra y en el reino, ya que estaremos junto a nuestro Mashiach Yeshua. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. בואי בשלום, עטרת בעלה, וגם ברינה ובצהלה, תוך אמונה סגולה. בואי בשלום, בואי, בואי, ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ובצהלה, תוך אמונה